Élvora, urbs antiqua florens clara decora, Talavera vocata, sub sole corusca, tago flumine cincta, te amo, te saluto, tua pulchritudo, tua gloria semper maneto. Élvora, antigua ciudad, floreciente, brillante, hermosa, llamada Talavera, bajo el sol resplandeciente, rodeada por el río Tajo, te amo, te saludo, tu belleza, tu gloria, que siempre permanezcan. Ole. Bienvenidos y bienvenidas Ole. a la emisión número 30 de la Mesa Infinita. Mal. A la emisión. Yo no lo voy a intentar. A la emisión. Trigésima. Trigésima. Número redondo. Digo que no bonito. hace falta que lo hubieras traducido al Emisión latín. número 30 también vale. Que no hacía falta bien. que lo hubieras traducido al latín. César y yo ya lo hemos pillado todo. Cuéntanos un poco lo que ha ocurrido aquí en tu intro. ¿Qué ha sido? Bueno, pues es un poema antiguo dedicado a Talavera, que luego voy a presentar a César Pacheco Jiménez, nacido en el año 1964 en Talavera de la Reina, licenciado en Geografía e Historia, arqueólogo profesional, director editorial del colectivo de investigación histórica de Raval y codirector de la revista Cuaderna. Y si me permites, ya que tú con tu año de nacimiento ya te podemos proclamar como patrimonio histórico de Talavera, ¿no? Efectivamente, yo soy ya parte de ese patrimonio cultural. Bueno, hay que cuidar Una de... venerable momia. ¿Te has dejado que te insulten directo? No, es una broma porque tenemos mucha amistad y... No, porque además me considero así, es verdad. Yo he dicho que fresco el Achoti, como le está tirando una buena, ¿no? Iba a pensar que le iba a decir tienes menos años que la Basílica. Bueno, para romper el hielo con humor siempre funcionan mejor las cosas, yo creo. Claro, Y... Oye, pues qué suerte tenemos de tener hoy aquí entre nosotros a César Pacheco, ¿verdad? Yo tenía muchísimas ganas de conocerlo en persona. Para mí, de verdad, que es una alegría personal, porque, bueno, como te he comentado al inicio, pues tengo algunas obras tuyas, te he leído bastante, a ti y a otros que, como tú en Talavera, hacen de nuestra ciudad patria, ¿no? Y intentan rescatar de las entrañas, pues todo lo escondido que tiene, todo lo que nos podemos imaginar porque no existe. Y eso pues nos engrandece, ¿no? Un poco de forma invisible, porque Talavera es, como se suele decir, ¿no? Es la gran desconocida, ¿no? Me parece que suena como muy eslogan, pero es verdad, Talavera al final es una desconocida y gracias a gente como tú, pues no lo es tanto. Nada, antes de comenzar esta entrevista, te vuelvo a dar las gracias por venir. Soy muy afortunado de tenerte aquí. Antes de comenzar la entrevista, quería hacerte una pregunta para arrancar, ya que tenemos que agradecer a nuestro querido Río Tajo la ubicación y el origen de Talavera de la Reina. Quería preguntarte, ¿hace cuántos años se data del primer asentamiento aquí junto al río, más o menos? Se han localizado numerosas esculturas zoomorfas que forman parte de la cultura de este pueblo prerromano de Betones. Y si es posible que pudiera ser un origen de Castro Betón, o cuál es el más antiguo asentamiento junto al río aquí en Talavera. Bueno, pues nada, yo encantado primero daros las gracias a este magnífico equipo de la Mesa Infinita. Mesa Infinita, me parece un nombre y un título estupendo y muy evocador. Bueno, a ver, lo que la arqueología nos dice sobre el asentamiento en el lugar donde está ahora Talavera, los restos más antiguos que tenemos son de la Edad del Bronce. Pero eso no quiere decir que hubiera aquí un poblado de forma estable, ni mucho menos, ¿no? Simplemente un asentamiento de la Edad del Bronce, estamos hablando pues, del segundo milenio, más o menos, antes de Cristo. ¿Por qué lo sabemos? Pues por cerámicas que hemos encontrado, fundamentalmente a mano, que son de una tipología muy concreta del bronce, incluso en alguna parte calcolítica. De hecho, los restos humanos más antiguos que tenemos encontrados en Talavera son del Calcolítico, que tuve la suerte, por lo menos que yo sepa, que tuve la suerte de encontrar en la ampliación de lo que es la planta de residuos urbanos de la edad, en Cabañuelas, ¿vale? Muy cerca de Talavera. Ahí, en una de las excavaciones que hicimos de control de la obra civil, pues nos salió un enterramiento secundario, quiere decir que no estaba en su posición original, en un enterramiento primario, como sería eso, sino que estaban reutilizados, recolocados en un fondo de cabaña, pero eran por las connotaciones, la tipología, la cerámica, los materiales que son los restos más antiguos que tenemos, ¿no? ¿Años?
Estamos hablando pues del más o menos 2500, 3000 antes de Cristo, una cosa Sí, así. pero no se tiene la certeza si eran nómadas o estaban asentados, ¿no? Bueno, en esa época, en el Calcolítico, que es una etapa que está muy vinculada a lo que vosotros conocéis muy bien, que son los dólmenes, por ejemplo, ¿no? La cultura megalítica, que en Talavera y en la zona del oeste provincial de Toledo, pues curiosamente hasta hace unos años no se conocía de una forma científica, ¿no? Y gracias desde los años 80 a esta parte, pues se han descubierto ya muchos restos y varios dólmenes y menires, etcétera, ¿no? Entonces, pero vuelvo a repetir, lo que es el solar donde se asienta ahora mismo Talavera, los restos más antiguos pueden ser del bronce. Ahora bien, del siglo I sí que tenemos presencia de cerámicas también que están vinculadas con lo que llamamos nosotros el hierro 2, que son el horizonte cultural de los pueblos que has mencionado, de los betones. En esto tenemos que poner mucho hincapié porque durante un tiempo los cronistas talaveranos y a nivel nacional consideraban que Talavera era tierra de los carpetanos y no es así. Luego se ha delimitado muy bien porque la Carpetania con la Betonia estaba más o menos el límite en torno a pueblo de Montalbán, Carpio de Tajo, ¿vale? Por ahí va un poco la frontera. Entonces nosotros somos más occidentales, más extremeños, más lusitanos, siempre mirando más al oeste más que al centro de la península. Sí que queremos mucho Portugal, ¿eh? Entonces, aquí hay amantes de y Portugal. que tenemos muchas raíces históricas vinculadas con Portugal y con Extremadura, lógicamente. ¿Se podría decir que los carpetanos y los betones tenían delimitados sus territorios? Como se puede entender hoy una frontera de algún tipo. De alguna manera sí. Los pueblos celtas tienen, sobre todo por el tema del aprovechamiento de los pastos, la preponderancia y el predominio territorial que tienen que tienen que controlar, ¿no? Y ahí están pues el tema de la figura zoomorfa de los toros y los berracos. Sí, que hay algunas teorías que indican que son delimitadores territoriales. ¿vale? Claro. Más que otras veces son como culto a la fertilidad de los ganados, porque son pueblos ganaderos y pastoriles fundamentalmente, más que agrícolas y agricultores. Ellos tienen una riqueza importante y eso se ve muy bien pues en los castros como Ulaca, Castro de las Cogotas, aquí el raso de Candelera, que es el más cercano, Sí, y luego tenemos el castro, que es poco conocido, de Arroyo Manzanas. Arroyo Manzana es un yacimiento que está a 5 kilómetros de Talavera, en la carretera del Caudete, al lado de lo que es la finca Manzanas. ¿vale? Bueno, pues en esos cerros se excavó en los años 90, unos especialistas de la Complutense hicieron un par de campañas para delimitar. Entonces se pudo estudiar que una cronología que va desde la edad del bronce hasta los primeros momentos de asentamiento de la romanización, es decir, hasta siglo I prácticamente, ¿no? Entonces estamos ante posiblemente la antigua ubicación de lo que sería la antigua Talavera. Coño. De hecho, antes de que me lo preguntes, el tema de la toponimia, hay un especialista en toponimia pre-indoeuropea, o sea, que incluso en esta zona se hablaría una lengua que era anterior incluso a lo celta, que estaba ya aquí establecida, indígena, y entonces el topónimo Talavara, Talavara, el que ya como el más que antiguo. es el que por lo menos los especialistas articulan como posiblemente el topónimo antiguo extraoficial que subyace y se mantiene hasta época medieval. Porque de otra manera no entenderíamos por qué los musulmanes cambian de pronto del nombre de Élbora, que eso también lo tenemos claro, que en época visigoda Talavera era Élbora, tenemos el nombre de la Ceca y algunas fuentes paleocristianas que hablan de ello, y los musulmanes cuando llegan aquí a Talavera, los andalusíes, le empiezan a llamar Medina Talavira, sí, que a ellos les sonaría de Talavera, ¿vale? Que es así como... Bueno. Entonces, el nombre de Talavera, que luego ya se romancea en castellano, procede de ese Talavera antiguo que tenemos pre-indoeuropeo. Sí, es que tenía que apuntar yo, Talavera tenga su étimo en el antiguo topónimo prerromano Talavara, que se puede interpretar como frente a, junto a Vara. Ese Vara quizás sea el origen del nombre del río, que se denomina a la población
por la que pasa. Sí, lo de Talavera ha dado lugar a algunas hipótesis y especulaciones, porque Talavera podía ser junto al agua, junto a un curso de agua, junto a una orografía también, ¿vale? Los bar tienen que ver. Igual que cuando, por ejemplo, aquí llega un momento que a nivel oficial de la romanización, al ser una fundación de Julio César en el siglo I, que luego se potencia con Augusto, se le nombra Caesaróbriga, que es tanto decir que es briga, es un topónimo y un sufijo que tiene que ver, una raíz de origen celta, que tiene que ver con ciudad más o menos potencialmente defendida, ¿vale? O que tiene buenas connotaciones de defensa, ¿vale? Hay Nertóbriga, Iulóbriga, Augustóbriga, que era Talavera la Vieja, que está bajo el pantano de Zaragoza. Augusta. Tiene un nombre compartido ahí, claro, de alguna forma. Es una fundación de César Augusto, ¿vale? Bien. De la época de César. Te quiero preguntar, vale, cuando hablamos de la toponimia, ¿no? A nivel de los romanos, del latín, lógicamente, sí, está claro que los registros que nos hayan llegado pueden ser de cualquier tipo. Pero, ¿qué tipo de registros, sobre qué base nos ha llegado la toponimia Pues celta? mira, conocemos el nombre de Caesaróbriga por muy pocas, pero algunas que felizmente se encontraron monumentos epigráficos latinos. Fundamentalmente son funerarios, de carácter funerario. Es decir, inscripciones, exactamente, estelas y placas funerarias que hablan de, por ejemplo, un tal Lucio Annio Plácido, caesarobrigense. Talaverano. Es decir, de Talavera, ¿vale? claro. Que era de los Plácidos, de la familia de los Plácidos y de los Annios, pero del gentilicio que le ponen es de Caesarobrigense. ¿Puede ser esta la estela que está conservada en la Basílica del Prado? Esa no es. Esa no es. Hay una muy buena que es un tal Lucio Perco Castrensis, Pensé que te referías. que procede de un lugar que se llamaba Castros. Ajá. ¿Vale? Que sería una fundación también romana. Se está especulando si era un antiguo castillo que luego en época medieval se le llamaba Canturias. Claro. O Castros, el actual también fortificación árabe que está a 7 kilómetros por debajo de Puente del Arzobispo, ¿no? Entonces, los celtas realmente, ¿qué dejaron palpable escrito que se pueda rescatar y que se pueda definir de ahí? No solamente la toponimia, sino... Los celtas, desgraciadamente, en la zona talaverana ha sido muy poca las inscripciones que tenemos de alfabeto ibérico, ¿vale? Porque solamente han aparecido, pues creo que un par de ellas o tres, que lo han estudiado algunos especialistas, y se supone que los celtas escribirían muy pocas veces, pero algunas veces lo que sí hacían era escribir con alfabeto ibérico o celtibérico, ¿vale? ¿Estamos hablando a lo mejor de runas o este tipo de cuestiones o no? Ni siquiera. No, bueno, son un tipo de alfabeto que tiene una grafía determinada. ¿Está desencriptado o no? ¿Está desencriptado o no? Sí. Vale, el alfabeto, lo celtibérico lo es muy estudiado. Se puede traducir, ¿no? Sí. Se puede traducir, además se consigue. Pero, ¿por qué conocemos sobre todo a la población indígena? Es decir, aquellos betones que se funden con la población romana de inmigración romana y adquieren después nombres latinos. Claro. Los conocemos porque hay nombres que son de tribus y de clanes celtas que están luego muy romanizados y aparecen en las inscripciones también latinas. Sí, claro, lógicamente ellos adoptan la cultura, también el idioma, la lengua del pueblo, entre comillas, invasor, en este caso. Claro, en el proceso de romanización, ten en cuenta que después de las guerras celtibéricas y contra los betones y los lusitanos, después de Viriato, prácticamente en el siglo I a mediados ya, y después de las guerras cántabras y la campaña de Julio César, queda toda la península bajo un dominio prácticamente. Tengo que preguntárselo. Calva. ¿Quién era Viriato? Somos descendientes de Viriato, igual que los astures sacan a relucir a Pelayo y le ponen a sus hijos este nombre, deberíamos llamar a nuestros hijos Viriato. Bueno, pues a ver, yo en estas cosas soy poco mitómano, ¿vale? Igual que se está haciendo mucha campaña, que yo entiendo que, bueno, pues es una forma de vender también territorio,
en la zona de La Vera, de la Sierra San Vicente, con la figura de Viriato, porque se sospecha, según las fuentes de Anián, de Apiano, que hablaban del monte de Venus, esta historia supongo que la sabéis, que se ha identificado durante mucho tiempo con el Cerro San Vicente, que no se descarta que pueda ser un sitio orográficamente muy prominente, con connotaciones sagradas. De hecho, yo tengo algún artículo escrito sobre por qué se elige ese sitio para ubicar primero el castillo, luego un eremitorio pleno medieval que daría después lugar a recrear y a inventar la historia de los santos mártires que se refugian. Vicente, Sabina y Cristeta. ¿Vale? Sobre eso, si queréis, hablamos también, porque es una invención que no existieron, pero bueno, ahí está. César, ¿vale? y si descansamos un poco... No, es que algo que nos gusta mucho aquí en la Mesa Infinita, que siempre nos metemos en ciencia, ¿no? Es dialogar y estar en contra de los bulos, porque hay tantos bulos con la ciencia y ahora en historia, pues con tema de mondas que nos meteremos después, que se dicen muchas cosas que no son ciertas y nos encanta que se saquen las evidencias que tenemos y las hipótesis. Entonces, ya después hablaremos de eso. Vamos a trasegar sobre muchos asuntos, Nacho. Pero a nosotros lo que nos encanta son ir en contra de los bulos y agarrarnos a las evidencias, ya sea de ciencia, de historia. Ser lo más riguroso como nos sea posible y nosotros tres lo intentamos, pero claro, cuando viene una persona de tu calibre, que no, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharte. De hecho, es un poco lo que pretendíamos también. Cuando fundamos el colectivo Arrabal en el año 94-96, precisamente lo que queríamos era eso, poner la historia local en su sitio, lejos de connotaciones religiosas, de tendencias un poco confesionales, de cantar las glorias patrias y qué buenos somos en Talavera. No, pues poner la historia de Talavera en su sitio, es decir, tenemos luces y sombras como en todos sitios, tenemos cosas muy importantes que no tienen en otro sitio, pero luego tenemos muchas que son similares a cualquier ciudad de la península y a cualquier ciudad del país, ¿no? Entonces, no nos creamos aquí el ombligo del mundo, como a veces pasa, que todavía hay muchos intelectuales en Talavera, que es que se peca mucho, ¿no? De ese... son demasiado aberchales, como yo los llamo. Calacentristas. Sí, no, pero es que, claro, es decir, Talavera, bueno, pues Talavera tiene, sí, ha tenido, lógicamente, procesos muy interesantes en su historia, ¿no? Y ha jugado un papel muy importante. Claro. Pero ni más ni menos que otras ciudades, ¿no? Claro, es que aquí sacábamos, en una ocasión, no sé si os acordáis, hablábamos de un museo que hay en Kentucky, en el cual se han gastado $7 millones en hacerlo y mezclan dinosaurios con seres humanos conviviendo. Y claro, la evidencia fósil separa a ambos unos 65 millones de años. Pero ellos por sí solos han decidido mezclarlo. Por eso aquí nos burlábamos de esas barbaridades. Esas barbaridades... En América todo es posible. Pues eso. Qué bonito. ¿Avanzas, Nacho, o le pregunto a César? Sigue. Bueno, es que estamos hablando de patrimonio, o sea, hemos empezado a apasionar. O sea, yo estoy apasionadísimo ya con el arranque que hemos tenido. Además, nos hemos ido al origen de nuestra ciudad y nos hemos dado cuenta, porque lo acabas de decir además, pues eso. Bueno, perdona que te corte. No os he hablado porque no hay tiempo aquí tampoco para eso. Una de las cosas importantes que tenemos es la Talavera romana. Ajá, vamos a llegar. Vamos a llegar seguro. Bueno, porque mira, lo que te quería preguntar es un poco genérico, claro, y ya nos estamos yendo, pues quizás a lo que busca la gente media, ¿no? El tema de los romanos, ¿no? Las murallas, el tema de lo que más se ve, porque seguramente lo que más se ve en nuestra ciudad sea de origen romano. Y bueno, hablando de patrimonio tan rico que tenemos en Talavera, ¿cómo es posible que una ciudad como Talavera, en el centro de España, tan cerca de Madrid, en el entorno de Ávila, Cáceres, Toledo, el propio Madrid, como ya he dicho, cómo no hemos sabido proyectar temas centrales de nuestra identidad, como es la historia, cómo no hemos sido capaces de proyectarla, incluso de sacar un rédito económico como sí se saca en otros sitios? ¿Tú qué crees? ¿Cuál es la clave que ha fallado aquí? Bueno, a ver, hay varias causas para ello, ¿vale? Una de las cosas es que fundamentalmente Talavera, el problema que ha tenido durante mucho tiempo, sobre todo durante el siglo XX, en el siglo XIX, que empezó todo el proceso de demolición, destrucción, como explico aquí en este libro, de las murallas, de las puertas, etcétera, y gran parte de su patrimonio arquitectónico construido, era porque era una ciudad que estaba sufriendo los mismos procesos que se estaban viviendo en España. No había una apreciación
mayoritaria, sobre todo por las fuerzas políticas y sobre todo por las fuerzas liberales, que ellos veían que el liberalismo lo que quería era el progreso de estos pueblos y veían que las murallas eran un elemento que lo que recordaba era el simbolismo de la opresión medieval, del señorío, de los señores, del feudalismo y tal, ¿vale? Y que encorsetaba mucho la viabilidad y el tráfico, por ejemplo, de las grandes vías que luego se estaban haciendo en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en Zaragoza. Un desarrollo industrial. Claro, industrial y esa idea de progreso de esta burguesía liberal que es lo que pretendía eso. En Talavera se sufre porque las fuerzas políticas del momento no ven, incluso con los informes que se mandan a la Real Academia de la Historia y a la de San Fernando, dieron el visto bueno para cargarse verdaderas joyas del patrimonio, como eran las puertas de Mérida, las puertas de San Pedro, etcétera, la puerta de Cuarto, la de Zamora, etcétera. ¿Y por qué eso ocurre en Talavera y no ocurre a 80 kilómetros de Talavera? Bueno, pues hay una razón también de peso, y es que Talavera es una ciudad, o ha sido una ciudad en los últimos 150 años, muy vital, muy dinámica. Esto lo explicó Manuel Vendala, que es un catedrático de arqueología. Dice, Talavera tiene este volumen de destrucción porque es una ciudad dinámica. Las ciudades más conservadoras, menos activas económicamente, han conservado mucho patrimonio porque no se ha movido. O sea, no se ha movido ni el patrimonio inmueble, ni ha habido una necesidad de vivienda grande. Y aquí en Talavera, daros cuenta que uno de los puntos de inflexión importantes para nuestro descrédito es que en los años 50, con la gran afluencia de un montón de población que viene cuando se pone en marcha el regadío, el regadío de los Veratos, entre los cuales me incluyo, que soy descendiente de Veratos, mis padres vienen aquí a la Vega Talaverana. ¿De qué pueblo? De Jardín de la Vega. Vienen a plantar pimiento, algodón y tabaco. ¿Vale? Entonces, ponen en marcha, entonces todo ese volumen de gente necesita alojarse en Talavera, no hay un gran problema de vivienda, se empiezan a construir vivienda con un desarrollo anárquico, sin planeamiento, muchas veces pues por la influencia de los grandes capitostes que tenían dinero y aquí vamos a hacer una promoción de vivienda de 10 plantas, pues muy bien, y nos cargamos por eso una casa patio del casco histórico, ¿no? Por ejemplo. Todo ese tipo de cosas ha influido. Y luego hay una cosa importante y es que Talavera está nutrida, yo creo que afortunadamente, por la cantidad de gente de diversos orígenes. Es una ciudad cosmopolita en ese sentido, ¿no? De múltiples procedencias y procedencias. Y entonces eso lo que ha repercutido también es que no se le aprecia como una ciudad propia. Claro, la porque identidad aquí se viene la pierde. gente y luego la gente se va a sus pueblos, se van a sus tierras. ¿Vale? O sea, Y pues, eso- estás hablando un poco del origen, ¿no? De la idiosincrasia del talaverano. Exactamente. ¿No? O sea, como Sí, es sí. que siempre parece que somos como una persona como muy descreída de lo nuestro, cuando a lo mejor hablas del toledano orgulloso o del madrileño tal, no vaya a calificar de nada peyorativo, sino todo lo contrario. Sí. Y aquí es como que siempre, como que no nos importa nuestra talavera, ¿no? O sea, Claro. la queremos, pero no del todo. Parece que hay como un sesgo Resquemor. autodestructivo. Sí, hay digamos, un rastro de población, de familias que a lo mejor son de cuarta o quinta generación que ya están en Talavera, que han perdurado esa memoria de tradiciones, de folclore, que sí que tiene mucha riqueza, porque lo que nos está recordando también. Pero claro, tú te empiezas a investigar sobre ello y resulta que lo talaverano pues está imbuido y está influido en lo arquitectónico, en el folclore, en la vestimenta, por múltiples elementos que proceden de muchos sitios. Ha enriquecido eso, ¿no? El patrimonio. Es que tenía Y yo luego una... no olvidemos el mercadeo y la actividad económica. Talavera es una ciudad fenicia, yo siempre lo digo. Aquí lo que no sea negocio, Pero no Fenicio, interesado. Fenicio no suena a gaditano. Sí, claro. ¿Y qué relación hay entre Fenicio y Los Talavera? fenicios, Claro, cuando hablamos de claro. fenicio es que en el tema del el negocio y el comercio. Hay rastros El fenicios mercadeo. aquí. Comerciantes El mercadeo. puros, somos comerciantes ¿Vale? puros. Somos muy, sobre todo desde mediados del siglo XIX. Mira, cuando se pone en marcha aquí la fábrica de seda a mediados del siglo XVIII, Sí. que atrae a un montón de gente, por ejemplo, hay comunidades enteras de vecinos, que eso también lo estudié yo, que eran los inmigrantes riojanos. Coño.
venía muchísima gente, y hay muchos apellidos riojanos aquí en Talavera, que proceden del siglo XVIII, que vienen al amparo de la evolución y la revolución que suponía la fábrica de seda. En la Corredera hay una casa. Claro, entonces esa casa que fue la que estudiamos, de la familia Cura de Tejada, los Martínez de Tejada, los Iñiguez Valdeosera, los García, los Díez incluso, son apellidos que están muy vinculados con esto. Y tenían incluso hasta una hermandad de Nuestra Señora de Valvanera, que es la patrona de La Rioja, cuya imagen se conserva y está en uno de los altares de la iglesia de San Francisco. Esa comunidad de valvaneros o riojanos celebraban todos los años su fiesta. Hay una especie de hermandad ahí. En La Rioja se celebra San Mateo. También. Pues que tenía yo un bloque y una pregunta para el final, pero ahora como hablamos de la mezcla de culturas y de las gentes que venían a Talavera, la voy a sacar ahora. Saliendo un poco de patrimonio y metiéndonos un poco en tema de antropología biológica, conociendo un poco los vaivenes históricos de esta ciudad, de Talavera de la Reina, desde la época romana, medieval, 374 años de dominio musulmán. Si ahora cualquier talaverano medio nos hacemos un test de ADN, ¿qué crees tú que arrojaría ese resultado? Las piezas del puzzle de un talaverano talaverana por nuestra historia. Me ha encantado su respuesta y ha sido la respuesta más corta que va a dar hoy. Algo así aproximado, pues un gran pedazo... Pero es una buena respuesta, ¿eh? Yo creo que, mira, aquí yo creo que para bien, afortunadamente, también tuve la oportunidad de haber estudiado... También con otra compañera, con Yolanda Moreno, hemos estudiado las minorías judías y moriscas en Talavera, ¿no? Que fueron importantes también. Cuando se reparten los moriscos de las Alpujarras, después de la guerra que se mantiene en 1570, muchos de las familias se reparten por la diócesis de Toledo y aquí a Talavera vienen 200 y pico familias. 200 familias repartidas por diferentes vecinos que los acogían, luego ya se empezaron a vivir en sus propias casas, pero eran todos de la zona de Baza, de Guadix, ¿vale? Entonces, tenemos un elemento morisco, que luego ya en 1609 muchos de ellos, ya sabéis que les obligan y la expulsión que hacen y tal. Algunos se quedan, lógicamente muchos ya conversos, igual que pasó con los mudéjares y los judíos. La expulsión en Talavera, por ejemplo, simplemente como un dato, la población judía en el siglo XV suponían el 20%. De la ciudad de Talavera. De mil vecinos, que el concepto vecino, hablo de familias, de 1000 casas, 200 eran de judíos. O sea, la judería de Talavera, estamos diciendo, en la zona de la Puerta de Cuarto. Sí. No. Corredera San Esteban. Corredera del Cristo, quizás. Es otro mito, sí. En la Puerta de Cuarto tenían diferentes propiedades, pero no estaba la judería. No era la judería. La judería principal, por lo menos lo que yo investigué en su momento, uno de los núcleos principales de actividad estaba efectivamente en la Corredera, había muchos judíos. En el Arco de San Pedro, la calle Arco de San Pedro y el entorno de San Pedro, de la iglesia de San Pedro, la calle, lo que llamamos hoy Vicaría Vieja, ahí muy posiblemente estaba una de las sinagogas, ¿vale? Y otra estaría más cerca también de la zona de la Colegial, y tenían sus propias carnicerías, ¿vale? Y luego, por ejemplo, también sabemos dónde tenían su cementerio. El cementerio o el onsario, que es una pena que desgraciadamente no lo hemos podido estudiar arqueológicamente porque hemos llegado con décadas de tardanza, pero estaba en la carretera Cervera, más o menos donde está el famoso chalet del Mampostero, pues en la zona de atrás, entre el arroyo de la Portiña y la carretera Cervera, en un olivar que había ahí, en el siglo XIX todavía se conocía y se sabía que ahí estaba el osario de los judíos. Los judíos que fueron expulsados de España y muchos de ellos, después de transitar por África, el norte de África, volvieron y tuvieron que recomprar sus propiedades al precio que las habían vendido. Muchos de ellos volvieron. Algunos de ellos se volvieron a establecer también en ciudades como Talavera.
pero ya digo que la importancia de la judería talaverana pues era dentro de un segundo orden, no era Toledo, no era Segovia, sí, claro, ni tal, pero por ejemplo era una de las ciudades donde mucha gente, después de los pogroms que hubo en 1390, que recuerda mucho pues esto a esto que estamos viviendo. Sí, ahora, de genocidio. Como siempre, las minorías son las que son cabezas de turco para las frustraciones y la crisis de subsistencia que tiene el pueblo. Sí. Entonces, los achaques que se le dio a la minoría, pues mucha gente salió de las grandes juderías y muchos de ellos se refugiaron en ciudades medias como Talavera. Ajá. ¿Y dónde vemos hoy? Nos damos un paseo por Talavera, por la Talavera Vieja. ¿Dónde vemos un rastro hebreo? Pues mira, es muy difícil porque incluso en arqueología, cuando hemos excavado casas y solares que tienen registro medieval, prácticamente, a no ser que te encuentres que han aparecido algunos sellos que tienen el alfabeto hebreo, ¿vale? Que está allí escrito con las iniciales a lo mejor de uno de los grandes de la familia hebrea del momento. O algún botón que sabemos que son si no, algo difícil, puntual. Porque es muy complicado y además aquí se han encargado también en Talavera, en algún momento, sobre todo a partir del siglo XVI, todo lo que era la memoria histórica de los judíos y los musulmanes fue desapareciendo. Sí, bueno, eso ha ocurrido en España en muchos sitios, en otros no tanto. Solo por decir una cosa y seguimos. Una cosa muy interesante que yo cuando lo descubrí Te voló la cabeza. Me voló la cabeza, como dice César. Se me hizo el culo pesicola. Porque no pondremos ningún pito. Eso. Mirad, había una fuente, la fuente de la Ronda del Cañillo, lo que da el nombre al cañillo, que era un caño, una fuente que en el siglo XIX la llamaron Puente de Tetuán a raíz de la famosa batalla de Tetuán en 1859 y tal. Bueno, pues antes estuvo, hasta el siglo XVII, al principio, esa fuente se llamó de Al-Marchén, la fuente de Al-Marchén. Ya es árabe, ¿eh? Y es un topónimo romanceado que procede de Al-Marj o Al-Mari, que significa el prado. Coño. O sea, daos cuenta cómo esa fuente que estaba frente a la Alameda y a la zona del Prado se llamaba así porque era en época árabe. Yo estoy convencido de que la zona del Prado se llamaría Al-Marchén. Qué bueno. Es que tenía aquí apuntado yo que sí, lo de que suponían los judíos un 20% de la población de Talavera, eran unos 1.000 judíos de una totalidad de 5.000 habitantes en esa fecha. Aunque mucha gente pudiera pensar que en nuestra ciudad que funcionaban como prestamistas, no era así. No. Creo que más bien eran como esparteros comerciales de especias, carniceros, etcétera, etcétera. Sí, había montones. Había gente, trabajadores del campo, y luego otra gente que no tenía un oficio definido tampoco. Y claro, es que apellidos. Con respecto a la pregunta que yo hacía, es que aquí han dejado un rastro en apellidos sefardíes. Rivas. Ávila, que nos suene Castro, Coronel, Durán, Enríquez, García, López, Lucena, Méndez, Molina, Navarro, Pinto, Pizarro, Ramos, Romero, Toledo, Toledano, Valverde, Vargas, Vega. Todos estos son sefardíes. Te falta Rivas. Sefardíes y te falta Rivas. Judíos españoles. Sí. Coño. Y entonces, del puzzle del Talaverano, Talavera Media, tenemos principalmente árabe, ¿no? ¿Romano? Sí, bueno, claro, tenemos un sustrato porque no hay que olvidar que, a ver, aquí hubo una población también importante de mozárabes, ¿vale? Que llegó un momento que eso era inevitable, es decir, casar un cristiano con una mora o un moro con alguna cristiana, posiblemente, también se dieron casos, y evidentemente tuvieron descendencia. ¿Y ambos árabes? No quiere decir que todos esos apellidos que tú dices ahí, de los sefardíes, por ejemplo, que proceden de muchos sitios de toda la territorio nacional, que luego han venido aquí por diferentes circunstancias, y una de ellas luego la mencionaremos, que es el tema, lo importante que ha sido para Talavera, la vía norte-sur de las cañadas leonesas, ¿no? Bueno, a nivel de cultura, a nivel de poblamiento. De transmisión de cultura. Incluso tradiciones de leyendas, que es muy bonito, ¿no? El tema de las leyendas y los romanceros, por ejemplo, como ha venido tradiciones que se daban propiamente en la zona de León y están aquí presentes en Gamonal. Y ahora es cuando nos cuentas una. Bueno, no la presentas un poquito, sí es muy por ejemplo, el famoso romance de Gerineldo,
que una compañera nuestra que es de Asunción Reyes, que es de Gamonal, que es gran pueblo Gamonal, filóloga además y profesora, creo que está ahora también en el Juan Antonio Castro. Ella ha estudiado mucho todo el folclore, que es muy rico. Es impresionante lo que tenemos en Gamonal porque es un pueblo fósil, en el sentido que se han fosilizado muchísimas culturas, elementos culturales del folclore, de la lengua, de la literatura popular, etc. Entonces ella pudo registrar unas variantes del famoso poema de Gerineldo, del romance, que luego estaban contrastados con la zona norte, ¿no? Y entonces... Y bueno, no deja de ser tampoco muy curioso que, entre comillas, de forma oficiosa, pues vengan aquí, por ejemplo, una leyenda que hablan del tema de la mora, de la doncella mora que se aparece el día de la mañana de San Juan. ¿Sabéis dónde se aparecía? Pues al lado del torreón de Cabeza del Moro. Ostras, Pues dicen que detrás de esa cabeza del moro, pues hay un pasadizo secreto donde solamente se abre el día de San Juan, ¿no? Hostia, junto al río, porque eso estaba junto al arroyo, y al arroyo de Papacochino y al río, ¿no? Entonces, son este tipo de leyendas que tienen que ver mucho con nuestra cultura. El sustrato es andalusí, el sustrato también judío, y luego la reinvención que se hace a partir del siglo XIV-XV con los poemas y lo que son toda la literatura de frontera, y luego lo que es la literatura reinterpretada a partir del siglo XVI por los humanistas en César, estamos perdiendo dinero aquí en Talavera. ¿Cómo no le sacamos partido a todo esto que estamos hablando aquí? Bueno, ¿Cómo somos capaces de no hacerlo? Yo te doy 10 euros hoy por la información. De verdad. No, yo soy optimista porque en los últimos 20 años la cosa cambia como Sí. la Estamos hablando de la industria turística. ¿Está bien? Fehacientemente os puedo decir, porque estoy muy en contacto, que la afluencia ahora mismo de gentes de expediciones de turistas... Buscando esto. No, claro, conociendo Talavera. Conociendo Talavera lo que se ve. Pero esta riqueza... Bueno, afortunadamente invisible. Ya tenemos agentes de turismo y de chicas que siendo están guías en los circuitos de turismo. Y las ponemos están en valor. bastante bien preparadas ya. Muy bien. No como antes, ¿vale? Que están poniendo muy en alta lo que es toda la cultura que se ve, tanto la inmaterial como la material. Claro, ¿vale? claro. Porque al final no tiene que ir hablamos aquí acompañado. del tema cerámico porque se daría para mucho. Bueno, yo creo que no sé si lo vamos a tocar, pero vamos. Yo creo que está muy manido, pero... hace falta decirlo. Pero evidentemente es mucha de la gente que viene a Talavera, claro, es por el tema de Talavera Ciudad Cerámica. Los murales. Muy bien. ¿no? Y la actividad alfarera. Que no estamos en el mejor momento, pues es posible. Pero sí lo que tenemos es un patrimonio cerámico digno de ver y de poner en valor. Por eso no nos podemos permitir, ya se lo dije yo a la anterior alcaldesa, destruir el único alfar que nos queda tradicional en Talavera. ¿Qué es? La Purísima. Ajá, el que está al lado de los cines del Calderón. ¿vale? Bien, no nos podemos permitir el lujo de que eso desaparezca. Bien. Es más, es que está corriendo ya. Sí, se ha oído. Que Exacto. pase a manos municipales, que se haga un centro de taller de práctico y de interpretación de la cerámica de Talavera. Qué bonito. Es que hace unos meses tuve la suerte de poder estar en la casa del nieto de Francisco Arroyo, un discípulo / yerno de Ruiz de Luna, y tenía la casa que parecía un museo. Tengo ahí vídeos y fotos y increíble la historia que tenemos con la cerámica. Juan Manuel Arroyo. Sí. Juan Manuel Arroyo, sí. Y es que la pregunta anterior que yo te hacía con respecto al test de ADN del talaveranos, porque ahora se puso de moda hace años esto de mandar pruebas de saliva para saber de dónde vienen. Y hay mucha gente obsesionada con sus orígenes y mucha gente aquí por nacionalismo bastante absurdo que se piensan que son arios puros y nada más lejos de la realidad. Por eso quería yo un poco escarbar en ese tema, que digo, si supieran la realidad de nuestros genes y de nuestras mezclas, que nos enriquecen... Pues no habría ningún racista. En toda España tenemos esa fenomenología, vamos, que no nos encontramos con una... Yo, si os queréis quedar tranquilos, mi hermana se lo hizo.
¿Y se quedó tranquila ella? Yo me quedé más tranquilo todavía. Más que ella. Pues tengo un 12%, tenemos en la familia de ascendente portugués, teníamos un 20 alguno, 21, 22 de italiano. Y obviamente yo conozco mis orígenes maternos y tenemos también un origen alemán ahí, que ya lo sabemos. Sí, eso se te nota. Sí, y luego por eso ya... El otro no, pero el de alemán se te nota. Sí, en el bigotillo, ¿no? Os voy a proponer una cosa, porque yo pensaba que en todo este inicio de charla iba a salir, y no ha salido, ni una sola vez mencionada la palabra puente. La puente. Entonces, hay que establecer puentes. Entonces vamos a ejercer de pontífices. Eso y si te parece, porque puenteamos, vamos a hacer un poquito de puenting y vamos a hablar de otras de las señas de identidad de la ciudad, más allá de puente glorioso que nos han colocado. Ahí lo dejo de momento, salvo que tú quieras decir otra cosa. Y quiero sacar a relucir pues lo que se hizo tan conocido, ¿no? Por desgracia, el 23 de marzo de este año, con la crecida del río Tajo, salió en todos los medios de comunicación a nivel nacional, como nuestro puente romano se nos desmoronó y se nos cayó ante los ojos de toda España. Sorpresivamente, la noticia corrió como la pólvora. Como la pólvora, ¿no? Porque, más allá de que había gente, incluso hubo quien murió, ¿no? Por esta crecida en España. Pero, la noticia del puente se instaló y durante muchos días no se hablaba de otra cosa, en Talavera, por supuesto, sobre la caída del puente romano. Yo te quería preguntar, porque tú lo has estudiado, he traído aquí un trabajo tuyo sobre el puente romano de Talavera, un ejemplar que yo guardo con muchísimo cariño porque además creo que es un trabajo, en fin, yo no soy técnico ni mucho menos, pero lo he leído y lo he disfrutado muchísimo. Te quería preguntar que, tú que lo has estudiado muy de cerca, cuando tú estudias algo, cuando tú te enamoras o te encaprichas mucho sobre de algo concreto, da igual si es una persona, en este caso es un puente con una personalidad muy propia, te cambia la visión, ¿no? De lo que tienes delante. ¿A ti te ha pasado eso con el puente romano de Talavera? Bueno, a ver, lo primero que tengo que decir es que me sorprendió muchísimo la cobertura mediática que se le dio al tema, ¿no? Porque no lo entiendo, o sea, francamente no entiendo, porque se había caído un día antes o dos, no sé si en Soria o en otro sitio igualmente, otro de los arcos también, de otro puente antiguo, histórico. Sí, fueron varios en realidad. Sí, hubo bastantes, ¿no? Entonces, pero bueno. Y los que tenemos, lógicamente, el conocimiento histórico de Talavera y de su puente, sabemos que es la 100ª ocasión en la que se rompió el puente viejo, que yo sí que os invito a que no le llamemos puente romano, porque no tenemos puente romano. Entonces, ha habido, y los últimos, pues por ejemplo, en los años 70 se rompió otra vez, luego se arregló, en los años 60, en los años 40, en los años 50, en el siglo XVI recién hecho ya, entonces le llamaban la Puente Nueva. La Puente, femenino. Ten en cuenta que puente era una palabra femenina. Sí, de hecho en la Vera se mantiene. Sí. La Puente del Arzobispo. Exactamente. Se mantiene la puente de, por ejemplo, de la Estrella, la llaman la Puente de la Andilucha. Es que es muy interesante porque los pueblos, como son más conservadores con la lengua, pues este tipo de términos los mantienen muy bien. Madrigal de la Vera, Bar La Puente. La Puente, efectivamente. Y entonces, pues el puente, a ver, el puente romano tiene, cuando hablo puente romano, en función del libro que hicimos, mirad, esto fue por motivo, en esta foto que se ve aquí, en el año 89-90 se rompió la presa del Paredón, bajó tanto el nivel del agua que como veis se quedó como un arroyito, y eso fue lo que nos permitió a nosotros estudiar los restos, que nos sorprendió. De pronto vimos allí, yo pensaba al principio que eran las bases de una antigua aceña, de los molinos. Dijimos, pero claro, cuando vimos que había una continuidad entre el siguiente, dijimos, estos son cepas de un puente antiguo, son de una fase anterior. Claro. Son los inicios de los tajamares de un puente, claro, de alguna forma. Están las pilas con los tajamares y tal. Entonces nosotros, en función de eso, estuvimos haciendo estudios comparativos, se los presentamos a un profesor, a Manuel Vendala, y él llegó a la conclusión de que podría tratarse del antiguo puente romano de Talavera. Romano, ahora sí. Romano. Ahora sí, exactamente, romano. ¿No? Es decir, que sea el antiguo
de época posiblemente del siglo I, siglo II, como muy tarde, ¿vale? Porque, claro, los romanos fundan Talavera aquí porque había un vado, un sitio fácil de pasar y de vadear en el propio río Tajo. Hostia, también es verdad que el antiguo cauce que tenía hace 2000 años el Tajo no viene así, sino que viene así. Sí. Y por eso tiene sentido que tuvieran los tajamares en una dirección orientados al curso del antiguo río. La fuerza hidrodinámica del agua pudiera vencerse de una forma práctica, ¿no? Claro. Entonces, sin embargo, yo ahora te digo que si yo vuelvo a mirar este tipo de restos y no los estudiamos de nuevo, posiblemente ya haya que poner en cuarentena el tema de que sea de una etapa romana. Pero esto es una ficción entonces, César, porque estás hablando en contra de tu propio estudio. Wow. Es lo bueno que tiene la arqueología y la ciencia. Porque es un tío que evoluciona. Claro. Pero qué valiente eres tú también en contradecirte a ti mismo. Sí, porque además, mira, a raíz de esto sabéis que Isaac Moreno, este famoso ingeniero que está desmontando montones de mitos con el tema de... Sí. También me parece cojonudo. Tiene un canal en YouTube súper chulo. Además, hace poco estuvimos viendo uno sobre la calzada... La mal llamada calzada romana de Puerto del Pico. Que no lo es. Bueno, ese vídeo es glorioso. ¿Cómo se expresa ese señor? Sí. Además, con ¿La calzada romana tampoco esa? Nada. Por favor, tenéis que ver ese vídeo. No. Además, las calzadas, eso, que yo también me llamaba la atención. Decir, ¿cómo cojones van a hacer los romanos caminos empedrados durante cientos y cientos y cientos y cientos de kilómetros o millas de kilómetros? Y son poco prácticos, porque claro, tú vas con una carreta en época romana. Tú imagínate el trasqueteo que podría tener una carreta en un empedrado. Bueno, sin hacer spoiler, vamos a recomendar que vean ese vídeo porque es magnífico. ¿De qué época son las calzadas? Lo bien que lo expresa ese hombre y cómo lo cuenta visualmente. O sea, no tiene desperdicio ese vídeo. Bueno, entonces, ya terminando con el puente. El puente, lo que sí tenemos documentado y arqueológicamente se puede prácticamente afianzar, es que en el siglo XIII, a principios del siglo XIII, en época de Fernando III, hay una serie de documentos que se dice y se habla de unas ayudas para empezar un nuevo puente en Talavera, porque hacía falta. Eso quiere decir, una de dos, que el puente antiguo de época romana estaría ya prácticamente obsoleto, en ruinas, se aprovechó mucho material y de hecho yo tengo una teoría de que los pretiles, es decir, los parapetos de los antepechos, que son redondeados, hemos localizado bastantes piezas de esas que están empotradas en la muralla en época islámica. Hostias, que las recogieran para construir las murallas. Claro. Hostias. O sea, como sillares propios, montar un puente para levantar una muralla. Para hacer la muralla utilizaban de todo. Incluso las romanas. Sí, esas se ven. ¿Vale? Una silla. También de polémico y que está suscitando todavía un desacuerdo entre especialistas es el tema de la muralla. La polémica. Ahora se admite que aunque pueda ser una muralla de época tardorromana, siglo IV, V. Hostias. Pero la placa fundacional que hay en la primera torre de la calle Carnicería. Eso es una fundación, es una reforma que se hace. Reforma. Claro, una cosa es la alcazaba, ¿vale? Claro. Y otra cosa es el recinto murallado, ¿vale? A ver, esto ha suscitado mucha polémica. Yo soy de los andalusíes o los islámicos más que de los romanos. Bien. Yo entiendo que sí que puede haber bases en algunos tramos que puedan tener una... Por eso quiero que venga Isaac Moreno, que es el especialista en técnicas romanas de construcción, y me dijo que venía después del verano a Talavera. Dice, quiero ir a Talavera por favor, conocerlo y tal. Bueno, por favor, que venga. Pues ya veremos. A ver qué nos dice él desde su punto de vista, ¿vale? Hay cosas que a mí me llaman la atención y desde luego todo lo que ahora se dice que es romano en la muralla, que me perdonen, pero a mí no me parece que sea una obra romana. Además, y si es una obra romana, es una obra muy guarrera, ya hecha en época muy tardía, muy precipitada, como dicen ahora los especialistas que lo han estudiado. Con pocas ganas. Por posiblemente ante los ataques de los pueblos suevos y alanos y vándalos que estaban en ese momento. Visigodos. Sí, antes de los visigodos, que están moviéndose y que están posiblemente
amenazando la estabilidad y la defensa de unas ciudades como Talavera. Del siglo IV o V, más o menos. Finales del siglo IV, principios del V. Está dando titulares, César. El Imperio Romano está en 476. No, lo que tenemos que corregir es el puente romano, lo más correcto sería puente medieval, o ¿cómo lo podemos llamar más correctamente? A mí me encanta llamarle puente viejo. Puente viejo. Bueno, puente viejo no fallas, ¿eh? Claro. No, pero está bien ahí. Porque lo que fue la puente nueva, de hecho, lo que está documentado, aparte de eso del siglo XIII, luego del siglo XV, este puente nuestro medieval, la parte esta del principio, se hace en el siglo XV por iniciativa de la Mesta. No por el arzobispo ni el fray Pedro de los Molinos, que eso es otro bulo, que no tiene nada que ver, ¿vale? Ni puente de Santa Catalina ni leche que lo fundó. Ese puente lo organizan y como otros tantos, la Mesta lo que quería era tener muy bien en uso todos los puentes de sus cordeles, cañadas y veredas para el ganado. Porque para no detener su industria. Una fuente de suministro y de administración de fondos, ¿vale? Entonces, el puente se arregla y se termina prácticamente entre mediados del siglo XV y muy principios del siglo XVI. Bueno, pues hablando muy talaveranos y talaveranas. Puente romano no, puente viejo, a partir de ahora. De hoy puente viejo. Es que tenemos un lío con los puentes porque el puente nuevo, que el puente príncipe, que nosotros llamamos puente nuevo, claro, luego nos han hecho otro más nuevo y a ver cuál es el puente nuevo. Y más feo. Porque puente príncipe no lo llama nadie. Puente príncipe lo llaman el puente nuevo antiguamente, los 90 llaman el puente nuevo, pero es que ahora tenemos un puente nuevo. Claro. ¿Qué te parece el puente nuevo, César? ¿Qué opinas del puente nuevo? El arpa. Como inversión en el sitio donde está me parece una pasada. O sea, estéticamente y visualmente. Como obra de ingeniería no deja de asombrarme. Vale. O sea, que hayamos sido capaces, la empresa sobre todo con el tema de los encofrados autorrestantes, que me parece que se llama. Vale. Cuando yo veía cómo iban haciendo el pilono, yo digo, esto es una obra, una locura. Una puta obra de ingeniería. Vale, bien. Entonces, yo creo que lo que fue equivocado fue el sitio, porque ese puente le tenían que haber hecho en el puente de Alberche, de entrada a la ciudad. Y haber desdoblado la carretera. En todo caso, claro, y haber hecho toda esa inversión para hacer, mejorar los accesos a Talavera. Pero bueno, ya que está ahí, pues bueno, es un sitio que los que hacemos cine nos encanta. Habrá que quererlo, ¿no? Para hacer cualquier cosa. No sé si, César, si te has percatado que lleva varios youtubers, influencers que se suben al puente y graban vídeos. Desgraciadamente, en octubre de 2024 ya vino un chico inglés, intentó subir y se cayó y falleció. Entonces ya tenemos una persona fallecida por intentar subir. Ya lo han subido como 4 o 5 veces. Y bueno, parece que llama como subir, como escalarlo. Sí. Bueno, es que además esperemos que tarde mucho en volver a intentar. Porque efectivamente es muy peligroso más que nada porque se tarda como 3/4 de hora en subir. Al final te dan calambres en las piernas y tienes que estar muy bien de forma. Entonces, bueno, y que básicamente no tiene ningún sentido. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Yo subí ayer. Arriba. No, colgaste la foto. En principio estaba diseñado para subir en ascensor y tener unas vistas, pero eso como que se quedó ahí parado. Pero bueno, que nadie lo suba, por favor. No. Cogemos aire otra vez. ¿Le lanzo otra cosita? Lánzame otra. ¿A César Pacheco? Mira, verás. Vale. Vamos transitando, ¿no? Como hemos dicho antes de comenzar la charla. Hemos hablado de la Talavera romana, de lo que quería él hablar. Bueno, vale. Estamos llegando al puente romano. Que Talavera romana tenemos muchos restos importantes que se han descubierto prácticamente en los últimos 30 años. Ajá, por ejemplo, cuéntanos algo que no sepamos, a los de aquí. Sí que lo conocéis, los restos que tenemos musealizados en el Rafael Morales. Ajá, bien. Sí. Un antiguo domus y luego se convierten con 2 templos que muy posiblemente están vinculados a lo que es en la zona foral, es decir, el Fórum Romano. La Plaza del Pan. Sí, bueno, no la Puerta del Pan. La Plaza del Pan no era el Foro Romano. Ah, ¿no? Entonces esa forma que nos han vendido... Claro, no, nada. Nada que ver. Nada. O sea, es otro bulo. Cardo de Cumán, nada. Estas calles no parten de ahí. La forma que tiene la Plaza del Pan es una creación que se hace a finales del siglo XVI, principios del XVI. Pero sobre base del Foro Romano. No. César. No. Lo sabía. Por
eso es importante que venga César para aclarar. Bueno, pues yo he leído que la Plaza del Pan es el foro romano. Te lo va a corregir. Lo más romano que te puede sugerir esa los plaza calamares, es que se parece a la Plaza Navona de Italia, de Roma, ¿vale? Que tiene esa forma de circo, efectivamente. Pero ¿por qué lo hicieron así? Pues porque necesitaba Talavera una plaza mayor amplia para los festejos taurinos. Eso sí lo he leído también. Era un coso taurino. Allí bien. se celebraba todo tipo de eventos, no solo taurinos, sino las fiestas religiosas, las civiles, cualquier evento grande necesitaba, pues, al estilo de una ciudad ya como la Villa de Talavera, que tenía ya una población importante y una nobleza importante, y le gustaban los caballeros, que las fiestas que se hacían de las mondas y las fiestas de rejoneo, de las cañas, de la sortija, todo ese tipo de eventos que son muy barrocos, se celebraban en la Plaza del Pan. Entonces, la Plaza del Pan se articula en la forma urbanística que tiene a finales del siglo XVI, tirando varias casas que había en el centro. Eran dos plazas antiguamente. La Plaza de Santa María, una plaza de origen medieval, delante de la Colegial, muy pequeñita, y en la parte norte estaba la Plaza del Pan. ¿Por qué se llama del Pan? ¿Sabéis por qué se llama del Pan? Porque daban el pan en la Guerra Civil, ¿no? No. Tirado por si acierta. El topónimo de Plaza del Pan ya aparece a finales del siglo XIV y principios del XV. Era la plaza donde estaba la Calahorra. La Calahorra era el sitio donde se controlaba la venta de pan en época de carestía. ¿Has vuelto a mencionar algo? Calahorra. Efectivamente. Bueno, más que Calahorra como origen de riojano, tiene que ver con la casa del hórreo. El castillete del hórreo, Calaturri, que es un topónimo también de hórreo, de almacén de grano. Del grano, exactamente. Y ahora lo voy a enlazar. Ese pan que dice que se en la Plaza del Pan, ¿podía hacerse con molinos de aceña en el río Tajo en esa época ya? ¿Ya había molinos de aceña en el siglo XIV-XV? Mira, Al-Idrisi, porque es un famoso... la época de esplendor del río Tajo, que a mí me apasiona mucho por temas medioambientales que estamos metidos, era por el tipo de que los talaveranos comíamos de la pesca y de los molinos de aceña, ¿no? Claro. Pero mira, desde el siglo XII ya tenemos una descripción de Al-Idrisi, que era un geógrafo ceutí, que el famoso libro de cerámica que hay en eso, en la Plaza del Reloj, menciona, entre las cosas que tienen, bazares hermosos, barrios muy hermosos, y tenía molinos también y aceñas, claro, evidentemente. La población musulmana aquí en Talavera aprovechaba toda la fuerza hidrodinámica del Tajo para hacer, sobre todo, los de rueda vertical, que son las aceñas, para distinguirlos de los de rueda vertical. Ostras, qué bueno. A principios del siglo XVI se hacen los molinos que se están restaurando ahora de la fábrica de luz. Se hacen ahí, son molinos de la villa. Se hace por el ayuntamiento para tener unos molinos propios frente a los molinos del Paredón, que era del monasterio de Santa Catalina. También hubo su pique siempre. Normal. El monasterio de Santa Catalina no hay tiempo, pero era una multinacional. Eran de las empresas más ricas que había en Talavera. Cantidad de propiedades, de cabezas de ganado, de fábricas de curtidos. Estamos hablando de la iglesia. Sí, el monasterio de Santa Catalina. Claro, estamos hablando de la Orden de San Jerónimo. Exactamente, estamos hablando de la iglesia hemos tapado. De que los dueños eran la propia iglesia. Claro, las órdenes regulares. Bueno, ¿y de qué estábamos hablando? No me acuerdo. Pues se picaban con estos nuevos molinos. No enlaza con la Plaza del Pan. La Plaza del Pan. Desmiéntenos lo del Foro Romano en Talavera. El Foro Romano estaba un poquito más hacia la plaza. Vamos a ver, ¿sabéis dónde hemos excavado? Que es lo que os quería contar. Al lado de los juzgados. San Clemente. Sí, al lado de los juzgados hay un solar. Puesto de la Felipota. Ahí estaba el foro. Entonces, ahí es donde nos han salido los restos del suelo de la plaza abierta del foro. A 3 metros de y cuando digo plaza abierta es porque hemos encontrado varios metros cuadrados y todavía sigue saliendo de unos pedazos de losas de granito impresionantes a 4 metros de profundidad. Ahí está. Ese es el suelo donde pisaron los romanos. Yo estaba convencido de que era ahí. Al lado del colegio. Entonces no está precisamente en la... Hombre,
Puede ser que haya un elemento asociado al foro que esté dentro del ámbito de la plaza pero como no se ha excavado todavía en lo que es la plaza del Pan, ¿vale? Solo se ha excavado en lo que es la Cámara de Comercio, que hay también restos romanos. Pero nos estamos yendo hacia la zona... Hacia el oeste de la Puerta de Mérida. Exacto, ahí te quiero llevar, cerca de la plaza, de la Puerta de Mérida. Eso sí que sería el de Cumanus. Vale, cerca de... Exacto. En Mérida. Cerca de... La calle Adalid Meneses. La calle Adalid Meneses, exactamente. Cerca de la famosa Cuesta de la Felipota y muy cerca de donde apareció el famoso Hércules. Correcto, el Hércules lo encontramos tiene que ver, en la calle de San Clemente. Tiene que ver... La encontraste tú. Claro. Tiene que ver... Pero la sacaste tú con tu propia mano. Claro, Alberto y yo la encontramos en el año... Madre mía, qué maravilla. Qué emoción ese día, ¿no? No cuento nada de lo que... Bueno, no sabía si íbamos a hablar de este Hércules, que hace poco estuvo en Talavera. Está todavía en Talavera. Sigue en Talavera. La primera vez que yo lo vi físicamente, al Hércules, aparte de verlo en fotos, la primera vez que yo lo vi físicamente fue una recreación en tamaño, en la escala, en Mérida. En Mérida, lo vendía un señor paseando por Mérida, se me fueron los ojos y dije, no puede ser que ese sea el Hércules de Talavera. Y efectivamente lo era. Y hace poco, unos meses, dice que continúa aquí. No lo sabía, pensé que ya se había ido. Ha vuelto a nuestra ciudad. ¿Qué es ese Hércules? ¿Quién tiene en casa en aquella época semejante obra artística? Pues es una buena pregunta. El Hércules lo encontramos ya en un contexto arqueológico ya muy tardío, del siglo IV prácticamente, cuando ya, lógicamente, se supone que Talavera estaba bajo el dominio ya de la religión oficial cristiana, ¿vale? Que, por cierto, tenemos muy pocos indicios también de la presencia paleocristiana en Talavera, pero uno de ellos, que tuve también la suerte de encontrarlo, allí en la calle La Lechuga, una columnita de mármol donde estaba grabado un ancla. Grabado un ancla. Un ancla. El ancla, si vais a las catacumbas de Roma, lo veréis en montones de lápidas de los antiguos cristianos. Ese mismo ancla. El ancla es el símbolo de San Pablo, que da esperanza, ¿vale? Y se utilizaba como sustituto de la cruz en un momento dado. Para que no se reconociera. Claro. Entonces, para perpetuar posiblemente, porque ya eso sería en una fase ya un poco tardía, pero representaban el ancla como es una especie como de lucernario, ¿vale? Porque es una columna donde arriba tiene un orificio y está quemado. Deducimos que posiblemente se utilizó como lámpara de liturgia, ¿vale? Entonces tiene un ancla clavado. En ese contexto aparece una estatua que posiblemente fue un ocultamiento de material broncíneo, es decir, eso junto con la columna, la pierna que nos apareció, que estaba también ahí en la posición de una escultura femenina, era material que en su momento tenían que haberse sido fundidos. ¿Para qué? Pues para construir otra cosa, para fabricar otra cosa, ¿vale? Entonces, una estatua de ese calibre de 52 centímetros posiblemente estaba en algún centro de culto. Y un nivel de detalle extraordinario. Sí. Es una escultura que sigue los cánones griegos, ¿vale? Así más o menos de Prasíteles, la curva prasiteliana y tal, un poco de la escultura. Que no está hecho por un cualquiera. No. Posiblemente sea una pieza de importación, ¿vale? Que llegaría a Talavera, pues como estas cosas suntuarias que se importan por Amazon. el Amazon del siglo IV. Claro, igual que la cerámica también. Lo que pides AliExpress, lo que te llega, ¿no? Y lo que pasa es que se llevaba en un carro tirado por caballos. Pero sí que es cierto que lo que nosotros pensamos en su momento es que podría estar asociado el culto de Hércules a las termas que nos aparecieron al lado del Puente de Hierro. Había unas termas, ¿vale? De las cuales pudimos documentar el hipocausto, en la zona de caldeamiento del agua con el horno y tal, que por cierto en la zona del horno apareció los restos de un individuo muerto, pero no enterrado, sino que había muerto, allí echado prácticamente, que posiblemente sería uno de los que estaban manteniendo algún esclavo de los trabajadores. Y entonces el culto a Hércules, la figura del Hércules, pues está asociado, por ejemplo, a veteranos de guerra, militares, soldados, los propiciadores también del comercio. Talavera, claro,
Sí, aquí en Talavera seguro, lo sabemos por las inscripciones, era un sitio también de alojamiento de soldados veteranos. ¿Vale? Igual que Mérida, porque además no olvidemos nunca que estamos entre en Zaragoza y Mérida. Ciudad dormitorio de Mérida. En la vía número 25 de Antonino. La 25 se llamaba de Antonino. Sí, había un repertorio de camino que llaman el repertorio de Antonino y la nombran como la vía 25, que curiosamente no aparece Caesaraubriga ahí. Claro. Posiblemente pensamos, y los especialistas dicen que fue por una omisión que se haría en época medieval cuando se hacen las copias de eso. Porque no tiene sentido que esté Augustóbriga, que es Talavera la Vieja, y Caesaraubriga, que tenía la misma entidad como ciudad ya constituida, no esté ahí. Madre mía. Por favor, un pequeño bloque para preguntarle a César, y es que hablando de plazas, nos vamos a desplazar a la plaza de Aravaca, Palacio Loaysa Cervantes, para preguntarte la relación de Miguel de Cervantes con Talavera, si está más relacionado para venir a cobrar impuestos de Hacienda o para ver a familiares, o qué relación tuvo con Talavera, Miguel de Cervantes. Porque ahí hay un trío de apellidos, Loaysa, Maldonado, Cervantes, que te quería preguntar. Sí, bueno, a ver, el linaje de los Cervantes tienen una presencia desde finales del siglo XV en Talavera, ¿vale? Según algunos especialistas, sí que puede ser que hubiera alguna afiliación familiar con el propio Cervantes, ¿no? De todas formas, aparte de eso, lo que sí está claro, si tuvieron o no alguna afiliación, algún vínculo con los Ruiz Cervantes, el Pedro Cervantes de Loaysa, etcétera, eran familias de caballeros. Los caballeros eran como la gente noble donde al título le adjuntas también un patrimonio importante. Porque no son como algunos hidalgos que solamente el hidalgo que refleja la literatura del siglo XVII, el Lazarillo y tal, es decir, tú tienes un título, pero como yo siempre digo ahora, con algunos que digo, mucho traje blanco, mucha perola, y el puchero en la lumbre con agua sola. Bueno, pues eso es un poco... Pero eso está ocurriendo mucho en Instagram, ¿no? Que se va la gente de vacaciones o por ahí, ¿no? Y resulta que abre el frigorífico y está... Sí, además ahora, en estos tiempos nuestros, estamos en una sociedad barroca del siglo XVII, lo mismo, es el postureo, la parental, el trampantojo. Es el trampantojo total de la política. El BMW nuevo y la cuenta de números rojos, ¿no? Exactamente. Te hacen fotos con el iPhone 16, pero resulta que detrás... Luego no tienes ni para comprar... Bien. Pues eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas familias, los Álvarez de Cervantes, que tenían su palacio ahí, los Loaysa, donde está la escuela de música. Sí, la plaza de Aravaca. Ese palacete, desgraciadamente, otro elemento patrimonial que se nos fue al garete, lo destruyen a principios del 20 y en el año 16, don Félix Forero, que no sé si habéis oído hablar, era un constructor, promotor, que fue el que hizo la obra del Puente de Hierro. ¿Vale? Fue el contratista, ¿vale? Don Félix Forero. Pues lo hizo con mucho gusto, hizo un palacete de estos eclécticos muy chulo, ¿vale? Que a mí me gusta mucho como arquitectura, lo que pasa es que se cargó el palacio, bueno, él o a los anteriores, el palacio de los Loaysa. Cervantes yo creo que tenía Talavera, porque era muy importante en la época de Cervantes, Talavera era un sitio aparte, que la cerámica estaba en auge, ¿vale? En la segunda mitad del siglo XVI, Talavera era un centro comercial importante, caminero, en un eje caminero importantísimo de Madrid hacia Portugal, Extremadura, entonces... sí o sí tuvo que pasar por Talavera. O a cobrar impuestos. Podría, bueno, no hay constancia. No era su zona de actuación. No lo sé. No era el encargado de zona de aquí. Porque los cobradores de rentas reales y eso los tenemos fichados en la documentación del archivo y no. Hay una placa, pero lo que sí está claro es que él pasó, y cuando él describe, que a mí me encanta la última novela de Persíles y Segismundo, la figura de la mesonera y cómo viaja ella, la importancia que le da, ¿no? Sí, además, con el personaje femenino, cómo describe las mondas y todo eso, es porque él tenía un conocimiento muy exhaustivo de lo que significaba Talavera. Además, sería una ciudad muy bonita. Y eso de llamarle la mejor tierra de Castilla en
en boca de esta chica, pues... sí, no es baladí. Talavera, eso se dice por algo, si no, Talavera, no lo dices. Yo es que me leí el libro Historia de Talavera hace mucho tiempo y se me quedaron varios datos. Talavera pasó en 60 o 70 años, mediados del siglo XIX, como una de las ciudades más bonitas de España. Luego estuvo la desamortización de Mendizábal, todo lo que se tal, y pasó luego a ser un ejemplo en las universidades de arquitectura de lo que no había que hacer con una ciudad, ¿no? Sí, en poco tiempo. Bueno, hemos hablado de eso. Desgraciadamente, sí, sobre todo la impronta esa que decíamos de los años del desarrollismo urbanístico loco, los años 60 y 70, que vinieron mucha gente, como yo digo, de sectores del Arao a hacer dinero rápido, con promociones de vivienda, pero bueno, la culpa ahí lo tuvo el ayuntamiento. Claro, por permitirlo. Teníamos 3 recintos amurallados, o esto es una leyenda. Tenemos 3 recintos amurallados. Ya, imagínate. Eso también... Tenemos restos del primero, como lo habéis visto, y ya están visibles. Tenemos restos del segundo, en el torreón de la zona de la Cabeza del Moro. Pudimos documentar cuando se hicieron edificios en todo lo que es la calle en Alameda, Sombrerería. Vimos también los cimientos de la muralla ahí. En la calle... El segundo. Ese era el segundo. Luego iba por la cañada de Alfares, ¿vale? Llega hasta la torre de la Puerta de Mérida. Ese torreón que sabéis que estaba al lado otro elemento importante de la historia de Talavera, que fue la Santa Hermandad. Los famosos mangas verdes. Ahí está. Y después va hasta la Plaza San Miguel, donde está el otro torreón que sirvió de campanario de la parroquia de San Miguel. En la portiña del San Miguel, en unas casas que también estuve excavando, me apareció también restos de la muralla. Y luego va hasta la Puerta de la Miel, que estaba pues prácticamente donde se junta con la calle Charcón y tal. Bueno, pues. Y luego el tercer recinto también tenemos algunos restos junto a lo que era la Puerta de Cuartos, que fue la última que derribaron en 1907. Y el compañero Domingo Portela excavó como unos 20 o 30 metros de la muralla, de la base de la muralla del tercer recinto. ¿A qué altura? ¿En la Puerta de Cuartos? Pues justo donde está, que hay un solar ahora sin edificar, a la derecha. Cuando llegas al centro social, pues a la derecha, al otro lado, hay un solar ahí que iban a construir y que yo creo que, bueno, como salió la muralla, pues desestimaron. Lo han medio parado. Sí, con lo que decía César, de que en estudios de arquitectura se mostraba Talavera como la ciudad no ejemplo para... Tenemos ahí la calle Cerería, más o menos por el 36, que vas por la carretera y hacen ahí edificios unos esquinazos. Y es por esos motivos que está como muy mal urbanizado. Claro. Y tenía otro tema de salseo aquí, que habíamos hablado antes fuera del micro, que también es un tema que le gusta mucho a César. Vuelvo al tema Mondas, que se ha llegado a decir desde fuentes oficiales que son fiestas tradicionales desde hace 2000 años. ¿Por qué crees que se dice esto, ya que no hay evidencias epigráficas ni de otro tipo del culto a la diosa Ceres en esas fechas? Y según las evidencias encontradas, ¿desde cuándo crees que se origina más o menos estas celebraciones? Bueno, a ver, a mí el tema de las mondas me sigue preocupando. De hecho, en el futuro haremos algún estudio multidisciplinar con los compañeros del colectivo para intentar publicar algo solvente sobre el tema mondas. Yo estoy en la comisión de mondas y he sido, me acuerdo que cuando estaba Ignacio o Jaime Ramos, publiqué un artículo en el que fue hasta cierto punto muy polémico, porque yo iba derribando todos los mitos que se estaban... A ver, luego algún compañero investigador y divulgador como Miguel Méndez ha pretendido pues desbancar mi opinión, según él, pues argumentando en un libro pues los cultos a la diosa madre, la cantidad de dioses paganos que han estado vinculados a la diosa madre, que efectivamente yo eso no lo niego. Es decir, que tuvo aquí algún culto a la diosa madre en sus diferentes formas. ¿La diosa madre? La diosa madre. ¿Te refieres a la diosa Ceres? No. A la diosa madre en el sentido indoeuropeo. Es decir, la Gran Madre, que es un culto que eso sí que está asegurado en toda Europa, bueno, y en África y en muchos sitios, y en Asia. Hay culturas enteras que están adorando a la feminidad, al culto y que lo conceptúan, ¿no?, como diosa madre, ¿vale? Como la Pachamama. Claro, exactamente. Pachamama, porque el vínculo que tienen las culturas indígenas o aborígenes a la tierra,
pues tiene mucho que ver también con eso, de cierta manera, claro, ¿no? Claro. Vale, entonces, la presencia grecorromana en Talavera, lo que nos está hablando, yo lo más parecido que he visto, porque he encontrado incluso algunas figurillas, de Venus, ¿vale? Ajá. De Venus, Júpiter, Hércules. Y con eso nos vamos a qué edad. Entonces, yo no tengo, como tú bien has dicho, no tenemos ninguna evidencia epigráfica en una ciudad que es la segunda ciudad con más epigrafía de Castilla-La Mancha después de Segóbriga. ¿En serio? Sí. Más que Toledo. Sí, más que Toledo, sí. Muchos de ellos epígrafes pues, están en el Museo Arqueológico Nacional o los conocemos por las fuentes cronísticas que se han perdido y tal. Pero hay conceptualizados o pues un montón. No hay una evidencia. Vale, entonces, ¿por qué se dice que Talavera puede ser heredera de las cerealias romanas? Sí. Por el tema de que se hace en primavera. Que las mundas tiene que ver con una palabra que hace con una ofrenda, mundas cereris, ¿qué tal? Vale. El tema del carrito con los carneros, ¿vale? Vale. Eso ya lo vio Julio Caro Baroja en los años 70 y fue lo que le llamó la atención y el hombre pues también abogaba por ese antiguo vínculo con la cultura romana, ¿no? Pero da la casualidad que, por ejemplo, el tema de los carneros, yo porque lo estuve mirando en la documentación, nunca hubo carneros en las mondas. Hasta el siglo XVIII, que por una circunstancia muy concreta, en Gamonal se quedan sin bueyes para traer la leña y cogen carneros. Ostras, qué bueno. ¿Vale? Es una cosa muy circunstancial. Claro. Entonces luego se vio como una cosa como muy... visual, sí, folclórica. Estética. Sí, bueno, no sé, muy, ¿cómo diría? Muy pintoresca también, ¿no? De coger el carrito con los... Pero evidentemente el carro lo que está haciendo es una alusión a la famosa leña florida, que traían montones de carros de bueyes con leña recién cortada en abril o en marzo de los montes para el suministro de los hospitales y de la caridad, sobre todo fundamentalmente el hospital de la Virgen del Para calentar las calderas o cocinar, sería. Claro, exactamente, ¿no? Para cocinar y luego caldear y calentar. Hostias, qué bueno, entonces, todo esto tiene que ver con una serie de elementos que tal. Yo no discuto, pero a mí no me han demostrado, ni siquiera el compañero Miguel, a mí no me está demostrando que haya una antigüedad romana en la esta. ¿Por qué? Pues porque en el siglo XVI los humanistas que hablan por primera vez de las crónicas de Talavera y empiezan a articular un pasado inventado en muchos casos, pero esto yo no lo digo, lo dicen muchos especialistas, por ejemplo, con el tema de los santos. Llegó un momento que en la época de la Reforma Católica, la contrarreforma y la lucha que tenía con el luteranismo y tal, lo que hacen es que intentan que cada pueblo, cada ciudad, remontarse lo más posible al siglo I para decir, es que nosotros tenemos santos que proceden del siglo I, que son los que vinieron con San Pablo, con San Pedro y con Santiago cuando viene a España y se coloca allí con la Virgen del Pilar. Rascar de donde sea para ser lo que no se es. El pique. Entonces, evidentemente hay una corriente dentro de la propia Iglesia que es muy crítica con estas cosas de los santos y ya lo hicieron, aunque eran volandistas, que eran de origen jesuita, gente muy racional, muy científica, y puso las cosas en su sitio. Mira, aquí las únicas presencias que tenemos a partir ya del principio del siglo IV, el concilio de Elvira, que es un primer concilio de los cristianos, de los obispos españoles, hispanos, mejor dicho, de las provincias hispanas, que se reúnen al lado de Granada, en Elvira, ¿vale? Entonces sí que se habla de una élbora que estaba, que tenía su propio obispado, ¿vale? Una élbora, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que hablar de un vínculo de 2000 años de una fiesta a mí me parece muy arriesgado. Es una hipótesis, ¿vale? Directamente una hipótesis sin fundamento. Y sobre todo lo que no tiene razón de ser para nada es el R de Liuba II regalando la imagen de la Virgen. No me digas. Eso es una invención, por favor, César, como la compa de un pino. Por favor, te voy a echar de la mesa infinita. Pues sí, no me digas eso. Pero si hay un azulejo de 2 por 2
delante de la Virgen del Prado, donde pone que la Virgen del Prado es una imagen regalada por Liu. Sí, pero ese azulejo no es una evidencia. No, este hombre no vuelve a mi casa. No vuelve, así que no me invitéis. No. ¿En serio me estás diciendo que eso es una vaina? Esa vaina la inventó había una serie de cronistas que inventaban cosas, lo que llamaban los falsos cronicones, ¿vale? Hostia. Y uno de ellos es Jerónimo de la Higuera, Jerónimo Román de la Higuera, que inventó varias cosas y hablaba en uno de ellos de ese episodio, que Talavera, por ser fiel al culto católico, pues le regala a Liu II la imagen de la Virgen en el 602. ¿Tú te crees que un rey visigodo que duró 2 años no tiene otra cosa que hacer que venir aquí a regalar esto? Hombre, lo podría haber hecho, ¿no? Tenía muchos problemas políticos, sobre todo cuidándose de que no le pusieran el cogote al día tanto siguiente. En historia como en ciencia, que es nuestro campo habitual, cuando no se tiene ningún tipo de evidencia, como puede ser con el origen del Big Bang, pues son hipótesis inventadas. Vale. Porque el origen del Big Bang tiene muchísimas hipótesis, pero en realidad no tienes evidencia. Las evidencias que tenemos es del fondo cósmico del universo y ya tú lo puedes interpretar como quieras. Muy bien traído y muy bien equiparado. Es un puente, he tendido un puente. Has tenido un puente, muy bien. Pero yo ahora quiero decir una cosa, por favor, y en la edición vamos a hacer un corte, porque la gente que viene de Madrid, lo primero que se encuentra es el azulejo en la ermita donde pone que Liu va primero, Liu va segundo, regala la imagen. Es verdad. Para los de Madrid, para los que vienen de Madrid sí, ¿vale? Sí, para el resto no. Hombre, si sirve de marketing turístico, yo por eso ahí va. Ya no. Ay, Dios mío. Yo tengo mi propia hipótesis del origen de la Jota, pero no tiene nada que ver. Bueno, pero está datada la imagen física de la Virgen del Prado, que está datada. Esa imagen es una talla de madera que tiene una talla. Bueno, se reformó mucho en 1880 y tanto, ¿vale? Porque estaba en muy mal estado. Parece que está reproduciendo como una imagen románica, ¿vale? Wow. Una imagen románica de posible filiación bizantina y tal, ¿vale? Pero son modelos que se están utilizando, ¿vale? Lo que sí tenemos claro es que la presencia documental de Santa María del Prado no se conoce hasta el siglo XIII y muy finales. Que muy tarde, claro, nada que ver con los visigodos. Entonces, ¿qué ocupa? Lo que ocurre es que es una época en la que se está consolidando Talavera como concejo, en época de eso, de Fernando III, Alfonso X, Sancho IV, que tuvo una especial relación con Talavera. Siglo XII, siglo XIV, en ese entorno. Entre el siglo XIII y XIV, ¿vale? Se consolida y entonces yo creo que lo que hacen es que para fortalecer los vínculos de Talavera con algunas de sus aldeas, esa relación casi feudal que tiene, que entonces no era todavía de los arzobispos, era una villa de realengo, es decir, pertenecía a la corona. Entonces, la corona le interesa que Talavera esté bien fortalecida, porque además, igual que pasó en época de Abderramán III y Al-Hakam II, Talavera forma parte de una red de fortificaciones para defender todo el Valle del Tajo, ¿vale? Frente a los reinos cristianos. ¿Qué ocurre? Que lo que quieren es que Talavera sea un concejo fuerte, que va a tener disputas territoriales con Toledo, con Ávila y con Cáceres. Se va a liar con Plasencia, hacen una hermandad a mediados del siglo XIII y esas hermandades pues intentan un poco suscitar una cierta seguridad dentro de los territorios. Entonces, ese es en ese momento cuando se fortalece también a nivel de devociones religiosas. Ahí te quería hacer una pregunta. Claro, lo que podría haber sido, es decir, la población mozárabe, es cierto que tiene un papel y sin duda tuvieron algún culto y mantuvieron la antigua tradición del culto mariano. ¿Vale? Pero no tenemos evidencias, es decir, ni sabemos cómo se dice en la historia oficial. No, es que la ermita del Prado durante época musulmana era una ermita mozárabe. Pues mira, yo estoy pendiente ahora precisamente, se lo he dicho a concejal a Enrique, vamos a hacer un estudio en donde podamos, dos sondeos arqueológicos, para ver si podemos aclarar el origen del edificio. Porque desgraciadamente, siendo el origen principal, el edificio más relevante de Talavera, pues no sé si es porque hay una intención de que no remover nada o por no saber, pero yo creo que científicamente tenemos que saber y arqueológicamente quiénes somos, el origen de ese edificio. Es decir, a veces aparece la ermita mudéjar
Y si anteriormente vemos que aparecen restos de origen romano, pues a lo mejor hay que plantearse, es decir, puede que hubiera aquí un martiria o hubiera un templo dedicado a una deidad romana, pero no sabemos. Y por curiosidad técnica, esas sondas que se hacen en la cimentación o dónde esos sondeos, ¿dónde se hacen? Sí, lo vamos a hacer por lo menos lo proyectado así, en la calle de Joselito, entre la plaza de reloj, o sea, la plaza del Toro, y que afecta menos, lógicamente, para no tener. Se perdió la oportunidad cuando hicieron el arreglo de los suelos. No se ha hecho nunca el estudio arqueológico. Bueno, un ejemplo de esto puede ser, si no recuerdo mal, la Catedral de Vitoria, que se hizo una gran excavación dentro de la catedral y ahí salió lo más grande. Claro. Y incluso se hizo visitable llegado el momento, con lo cual se explotó económicamente. Estamos hablando de que en ningún caso es una mala idea. No, claro. O sea, ¿qué tenemos en contra de encontrar una noticia histórica de hace 2000 años o 2500 años? Mira, de hecho, hace un año y pico que se arregló un poco el tema de los paneles de azulejo del pórtico principal. Tuvimos que hacer una zanja para saneamiento, para el tema de la humedad. Entonces llevé yo el seguimiento arqueológico y solamente con esa zanja ya salieron datos de una primitiva edificio de principios del siglo XVI, anterior a todo lo que tenemos ahora. Justo debajo de lo que es en el pórtico de entrada. Sí. Estamos hablando de que... Salió un muro y un empedrado precioso con guijarros haciendo formas geométricas. Debajo del suelo de las losas de piedra que hoy... unos 40-50 centímetros del suelo actual que estamos... Lógicamente documentado. Claro. Bueno, pues esas campañas, César, desde aquí te animamos a que trabajes por de esto. Tenemos muchas dudas. Ojalá se invierta en investigar más para que las hipótesis se convierten en evidencias. Chicos, qué locura. Estamos alcanzando la hora y media y no hemos empezado. ¿Qué hacemos? ¿Nos despedimos de este hombre? César, métete dentro, que estás fuera de plano. Parece que te has ido, te has diluido. Un rato No, lo que vamos a hacer es irnos despidiendo. ¿Vale? Sí, muchas gracias. Te agradecemos de corazón que nos pongas el pie en el suelo con tantas cosas que son hipótesis o que se dicen cosas que no son ciertas, y a nosotros lo que nos gusta son las evidencias históricas. Así que te lo agradecemos mucho, César. Yo me he quedado boquiabierto. La hora y media, ves que he intervenido muy poco, pudiendo haber intervenido mucho más. Bueno, pero has estado aquí, que es lo importante. Porque a mí me interesa mucho la historia y más de una ciudad como la mía. La pregunta que quería hacer a César es, ¿eres de Jaraiz o eres de Talavera? ¿Naciste aquí o en Jaraiz? Yo me denomino talaverato. ¿Eres de Jaraiz de la Reina? Yo nací aquí ya. ¿Naciste ya? Mi hermano mayor, éramos 6 hermanos y el mayor sí que nació en Jaraiz. Jaraiz de la Vera. Los demás nacieron en las huertas de Alberche y en Aldahuí, en el Canchal, que son huertas de la Vega Talavera. Y luego mi hermano Javier, que es mayor que yo, y mi hermana Belén, los 3 nacimos ya en Talavera. Hostia, Belén. Sí. Belén es amiga mía, lo sabes. Sí. Pues, lo tenemos hecho, chaval. Bueno, sí. Una última pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es el elemento de patrimonio histórico de Talavera más antiguo que tenemos? Quitando a César. No, hombre, por favor. Espero que no te haya molestado la broma con la fecha de nacimiento. No, Le catalogamos como elemento histórico a César por su importancia. Y museizable. Eso es. De hecho, como en un ataúd que me lo voy a poner en una vitrina. ¿Cuál es el elemento más viejo de Talavera? A ver, lo más como edificio arquitectónico, evidentemente son las murallas. Las murallas. Se ha encontrado la huella de una cáliga romana. Claro. Esa, y no hay incontestable esa prueba, ¿eh? Sí, no, pero hay también su polémica, porque las huellas de las cáligas estas se utilizaban también en época almorávida y árabe. Hostia, que podría ser una pisada. Que también está suscitando también su... No te preocupes, a nosotros nos encantan las polémicas. Y como vas a volver, porque César, Pacheco tiene que volver a la mesa infinita, yo me he quedado hoy. Sí. Aprende mucho, escarba mucho, rescata muchas cositas y nos las traes aquí y nos las cuentas, ¿vale, César? Quiero cerrar con una palabra muy importante que hemos mencionado aquí. Ya sabéis que soy un friki de los idiomas. Bueno. Ibor era el nombre del río que daban los íberos. Sí. De hecho, el Ebro está relacionado con la palabra Ibro. Ajá. Ibor. Sí. Los íberos aludían al Ebro, península ibérica, y Évora podría ser también Ibor, la ciudad del río. Ahí lo dejo.
Bueno, aquí nos tocamos siempre las manos. Bueno, con vuestro permiso. Broche de oro con mi comentario. Con vuestro permiso y con este ejercicio de talaveranidad que nos hemos dado hoy, este baño, voy a cerrar con unas palabras de Joaquín Benito de Lucas, ¿no? Poeta talaverano, y al que le compré en vida mi acción de los Alcores, que dice así: sobre el río de mi ciudad, cuando salga el sol, volarán vencejos bajo sus puentes de plata. Puentes que hasta mi memoria, como las lluvias, se alargan, brazos que tiran de mí, dedos que a su luz me arrastran, uñas que con su corriente en mi corazón se clavan. Muy bien. Muy bonito. Muy bien. Muchas gracias, César. Gracias. Muchas gracias por venir. Tocayo. Encantado de haberte conocido y de que nos hayas alumbrado con tantísima sabiduría. Esta iniciativa vuestra de la Mesa Infinita, porque infinitamente hay muchas cosas para hablar, claro que sí. de la cofradía. Eso no lo digo. Muchas gracias, César. Dejamos la música 30. y nos despedimos para el próximo programa. A mí me ha dado una...